Hola, aquí estamos en un nuevo encuentro con los países de América y el mundo, con la cultura y con los amigos y amigas que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva edición de Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a comentar sobre el tema de la hemofilia. Nos preguntan si será posible domesticar a las cebras como a los caballos. También hablaremos de la palabra hackear. Es un placer acompañarles, amigos y amigas, en este espacio que ya cumplió 59 años. ¿A los cuántos años murió Cristóbal Colón y de qué murió? Pregunta que ingresa desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua, y es del señor Javier Antonio Olivar Duarte. Escuchemos la respuesta. La muerte de Cristóbal Colón es un acontecimiento histórico sobre el cual ha existido mucha discusión, debido a que no han quedado registros escritos detallados sobre su fallecimiento. Sin embargo, sabemos que murió en la ciudad española de Valladolid el 20 de mayo de 1506, cuando tenía aproximadamente 54 años de edad. Poco se conoce de la vida de Colón en sus últimos años, aunque hasta el día de su muerte estuvo muy enfermo y pasó estrecheces económicas. Se dice que a lo largo de su vida enfrentó varios problemas de salud y padeció de varias enfermedades, incluyendo artritis. Algunos expertos creen que Colón padecía de síndrome de Reiter, que es un tipo de artritis y que pudo haber fallecido a causa de complicaciones relacionadas con este padecimiento. Aunque recientemente un médico y profesor de la Universidad de Granada, España, dijo que después de haber estudiado y analizado su diario y algunas cartas donde el almirante hablaba de sus padecimientos, este profesor universitario cree que posiblemente Cristóbal Colón murió de un paro cardíaco. Lo cierto es que 12 años después de su muerte, sus restos fueron trasladados a un monasterio en la isla de Cartuja, en Sevilla. Como Colón siempre había querido descansar en las tierras que había descubierto, en 1537 sus familiares enviaron los restos a la isla de Santo Domingo para cumplir con su última voluntad. Los restos permanecieron en la Catedral de Santo Domingo hasta el año 1795, cuando la isla pasó a manos de Francia, y entonces los españoles decidieron llevarse los restos de Colón a Cuba. Sin embargo, en 1898, España perdió también la isla de Cuba. Entonces los restos de Colón regresaron a Sevilla, en España, y se cree que fueron enterrados en la Catedral de Sevilla. Desde Pueblo Nuevo, Zarcero, en Costa Rica, la señora Lilian Vargas Vargas dice lo siguiente: quiero que me hablen de la hemofilia y que me digan si es verdad que la mujer es la que lo transmite. Oigamos la respuesta. La hemofilia es un padecimiento poco común que no permite que la sangre coagule normalmente. Generalmente es un padecimiento hereditario que pasa de padres a hijos. La hemofilia es causada por una mutación o cambio que ocurre en unos genes que son los encargados de dar las instrucciones para que se produzcan unas proteínas relacionadas con la coagulación de la sangre que se llaman plaquetas. Cuando estas proteínas no se producen o no se producen en las cantidades necesarias, la sangre no coagula normalmente. Entonces la coagulación de la sangre es muy lenta y los sangrados resultan difíciles de detener. Este padecimiento es más común en los varones. Se hereda principalmente de la madre al hijo. Las mujeres casi nunca padecen de hemofilia.
pero las mujeres que no presentan síntomas y que son portadoras del gen defectuoso pueden pasar la propensión de padecer hemofilia a su descendencia. Ahora bien, un hombre que padezca de hemofilia puede tener varones sanos siempre que la madre esté sana, y puede transmitir a sus hijas los genes defectuosos que causan la enfermedad, y después sus hijas van a transmitir esos genes defectuosos a sus descendientes. Antes se decía que las mujeres no podían tener hemofilia, pero ahora se sabe que, aunque no es muy frecuente, sí puede haber mujeres hemofílicas. Esto puede darse cuando un hombre hemofílico se casa, quizás sin saberlo, con una mujer portadora del gen que causa la hemofilia. Una mujer con hemofilia tiene los mismos problemas que los varones con la dificultad de coagular la sangre, por lo que suele tener sangrados muy fuertes durante la menstruación o que duran mucho, lo mismo que sangrados durante el parto. Por último, vamos a comentarle que no todos los casos de hemofilia son iguales. Por ejemplo, las personas con hemofilia moderada sangran únicamente después de una herida o una operación. Pero alguien con hemofilia severa puede sangrar por un golpe o por cualquier actividad. Para terminar, le diremos que cuando una persona padece de hemofilia, lo más recomendable es que esté bajo control médico y nunca debe tomar aspirina ni medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico. Además, es conveniente que la persona hemofílica lleve siempre consigo un carnet que indique que tiene hemofilia, pues en caso de una emergencia, sabrán cómo atenderla sin correr ningún riesgo. Y ahora, amigos y amigas, guitarras, acordeones, voces bien sincronizadas del grupo Jilgueros Segovianos de Nicaragua. Paraíso Tropical, Jalapa. Con mucho orgullo y te canto Jalapa, por ser el más bello lugar del país, con tu tierra fértiles muy productiva para cosechar el grano de maíz, con tu tierra fértiles muy productivas para cosechar el grano de maíz. Con nuestra llanura, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal. Gracias al esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Con nuestra llanura, ríos y montañas, es un gran turismo mi tierra natal. Gracias al esfuerzo de los campesinos, como mi Jalapa no hay otra igual. Paraíso tropical, Jalapa bendita donde nací, hecha de milpa de verde maizales, somos con orgullo hijos del maíz. Hecha de milpa de verde maizales, somos con orgullo hijos del maíz. Producimos el maíz, arroz, tabaco y mucho café. Regocijo de los nicas de mi Jalapa nunca me iré. Regocijo de los nicas de mi Jalapa nunca me iré. Soy el indio segoviano nicaragüense como el San Juan, pura sangre pinolera, de Jalapa sin igual. Por la mano campesina y la tarea de sembrar, somos siempre la gran milpa, el granero nacional. Derivados del maíz, rico bocadillo para saborear. Las guirilas, las montucas, el perrereque y nacatamal. Las guirilas, las montucas, el perrereque y nacatamal. De bebida
del pinolillo, la chicha y tus usos disfrutarás. Las reinas que sus vestidos son artesanas de mi lugar. Las reinas que sus vestidos son artesanas de mi lugar. Soy el indio segoviano, nicaragüense como el San Juan, pura sangre pinolera de Jalapa es igual. Por la mano campesina y la tarea de sembrar, somos siempre la gran milpa del granero nacional. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Luego de la música, continuamos con ustedes y tenemos esta pregunta que dice: quiero saber si las cebras se pueden domesticar como los caballos. Esta pregunta nos llega desde Estelí, en Nicaragua, y es del señor Cristian Miguel Godoy Centeno. Escuchemos la respuesta. Las cebras viven en África y a pesar de pertenecer al mismo grupo o género que los caballos y los asnos, a diferencia de estos, muy pocas cebras han podido ser domesticadas, ya que son animales muy difíciles de amansar. Para ser domesticado, un animal no debe ser asustadizo, y las cebras son asustadizas, por lo que son impredecibles y tienen la tendencia a atacar. Esto tiene que ver con el hecho de que en África, en los lugares donde han vivido durante mucho tiempo, las cebras han estado rodeadas de enemigos naturales muy peligrosos que en cualquier momento pueden atacarlas. Cuando se asustan para defenderse, reaccionan mordiendo o pateando. Además, las cebras tienen muy buena vista y olfato, y cuando alguien se acerca, salen corriendo. Cuando alguien trata de atraparlas tirándoles un lazo, con mucha facilidad, las cebras se quitan el tiro, corriendo en zigzag, y alcanzan velocidades de hasta 55 kilómetros por hora a todo galope. Por esa razón, amansarlas resulta tan difícil. A pesar de esto, se dice que hubo un tiempo a finales del siglo XIX en que se hicieron muchos intentos por domesticar las cebras, porque los colonos europeos que habían llegado a África notaron que las cebras eran más resistentes que los caballos a algunas enfermedades africanas. Sin embargo, la mayor parte de los intentos fueron en vano. Aunque se dice que en algunos pocos casos sí pudieron domesticarlas. Se sabe, por ejemplo, que a principios del siglo XX, un banquero muy adinerado llevó a Inglaterra unas cebras. Las usaba en vez de caballos para tirar de su carruaje, con lo que atraía las miradas de los curiosos. También se sabe que en 1931, una de las empresas encargadas de repartir leche en San Luis, Estados Unidos, compró un par de cebras a un circo alemán que había llegado al país y las usó para repartir leche en uno de sus coches. Según parece, entrenarlas tomó bastante tiempo, pero la presencia de las cebras le sirvió de anuncio a este comerciante, ya que estos exóticos animales llamaban mucho la atención de la gente. Sin embargo, hay quienes piensan que posiblemente se trataba de un cebrallo, que es como se le llama a un híbrido que resulta del cruce de una cebra macho con una yegua. Actualmente hay unos pocos cebrallos que son criados como animales de monta y de tiro, mientras que otros de estos animales se exhiben como una curiosidad en algunos parques zoológicos. La señora Lisbeth Passman envía un mensaje por medio del WhatsApp al ICQ que dice así: ¿qué significa la palabra hackear? Oigamos la respuesta. Posiblemente usted se refiere a lo que hace un hacker. La palabra hacker es una palabra en inglés que se usa para referirse a alguien muy hábil con las computadoras o sistemas digitales.
que tiene tanto conocimiento que incluso es capaz de ingresar en una computadora o sistema digital sin autorización. De manera que se le dice hackear a las acciones que comete un hacker. Actualmente con mucha frecuencia se escuchan frases como «me hackearon la computadora», la cuenta de Facebook, o bien esa persona anda hackeando las computadoras de la empresa. Esto se dice porque hay personas que usan estas habilidades con malas intenciones. Utilizan estos conocimientos para ingresar en plataformas digitales privadas con la intención de robar información que les resulta útil, generalmente para obtener dinero. Pueden, por ejemplo, ingresar a computadoras de los gobiernos y robar información secreta o sensible, o incluso bloquear los sistemas entorpeciendo las labores normales de un gobierno. Lo hacen para pedir recompensas a cambio de devolver los datos robados o a cambio de desbloquear las plataformas que han bloqueado o por no divulgar información privada comprometedora que han obtenido. También pueden ingresar a plataformas digitales de bancos, empresas privadas o hasta en las computadoras de personas comunes y corrientes y alterar datos, siempre con la intención de robar. Además, pueden hacer estafas robándose, por ejemplo, la identidad en una cuenta de Facebook para después pedir plata haciéndose pasar por esa persona. O podrían desacreditar a esa persona publicando asuntos que puedan afectar su reputación. Cabe mencionar que así como hay hackers malos, a los que también llaman piratas informáticos, que usan sus conocimientos con malas intenciones, también hay hackers buenos que son muy hábiles con las computadoras y que trabajan buscando maneras de impedir que los delincuentes causen daños. La música nos permite conocer tanto de nuestros pueblos, su historia y sus gentes. Vamos a recordar a la legendaria cantautora Amparo Ochoa de México con La Mestiza. Y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, cuando la aurora vierte su fulgido raudal. Y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, con mi rebozo azul y mi peinado así. A 1000 caballeritos les voy a hacer tilín, con mi rebozo azul y mi peinado así. A 1000 caballeritos les voy a hacer tilín. Cuando vuelvo a mi casa traigo en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca. Y aquí en mi alma los piropos más tiernos de quien me ama. Cuando vuelvo a mi casa traigo en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca. Y aquí en mi alma los piropos más tiernos de quien me ama. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. Su terno lucir, su terno lucir.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. O háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, números 2225-5238 o al 2225-5338. Aquí estamos luego de la música y la siguiente pregunta es de el joven Michael Eduardo Chacón Herrera. Desde Los Guidos de Desamparados en San José, Costa Rica, nos dice: deseo conocer la biografía del expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, quien fue presidente entre 1945 y 1951. Escuchemos la respuesta. Juan José Arévalo Bermejo nació el 10 de septiembre de 1904 en la localidad de Taxisco y falleció el 8 de octubre de 1990 en la capital guatemalteca a los 86 años. Era el padre del actual presidente de Guatemala. Tal y como usted nos indica, Arévalo ocupó la presidencia de Guatemala entre 1945 y 1951. Fue el primer presidente electo democráticamente en ese país. Lo eligieron en un tiempo en que Guatemala venía saliendo de una época muy conflictiva después de la Revolución de 1944. La revolución fue un levantamiento popular que se dio en contra de las acciones del gobierno militar del general Jorge Ubico, quien había estado en el poder durante 13 años. Don Juan José Arévalo se había formado como maestro en la Escuela Normal Central para Varones y se había marchado con una beca a estudiar a Argentina, donde obtuvo un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación. También Arévalo fue profesor de literatura en la Universidad de Tucumán y secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, también en Argentina. Mientras Arévalo estaba en ese país, en Guatemala, se habían formado agrupaciones de estudiantes, maestros y trabajadores que protestaban por la manera en que el gobierno de Ubico favorecía a las clases altas guatemaltecas y también por la alianza que había hecho con el gobierno de los Estados Unidos, que ejercía una importante influencia en los asuntos internos de este país. Para detener las protestas, Ubico llegó al extremo de quitar las garantías constitucionales a los ciudadanos. Esta decisión provocó un aumento de las manifestaciones de oposición de parte del pueblo y en julio de 1944 finalmente Ubico tuvo que renunciar. Su sucesor fue el también militar Ponce Baides, quien restableció las garantías, pero quiso continuar por la misma línea dictatorial. El levantamiento popular recibió entonces el apoyo de grupos militares que no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno y fue así como se produjo el golpe de Estado el 20 de octubre, mediante el cual se derrocó a Ponce Baides. Mientras se solucionaba la situación, gobernó una junta revolucionaria de gobierno y se convocaron elecciones en las que resultó ganador don Juan José Arévalo, quien había sido propuesto como candidato por los maestros que conocían su capacidad y liderazgo. En 1945, Arévalo asumió la presidencia de Guatemala y con su gobierno se produjeron muchos cambios importantes. Se eliminaron los altos cargos militares, se modificaron varias leyes, se promulgó un nuevo código de trabajo y una reforma agraria para beneficiar a los campesinos. También se abrieron las oportunidades de educación sin discriminación. Se creó el Instituto de Seguridad Social y se permitió la creación de sindicatos. Además, en aquellas elecciones populares se estableció el derecho del voto para las mujeres. En 1951, Arévalo le entregó el mando de la presidencia a Jacobo Arbenz, quien lo nombró en cargos diplomáticos en varios países.
Cuando Arbenz fue derrocado en 1954, Arévalo tuvo que seguir viviendo en el exilio en países como Uruguay, Venezuela y México. Finalmente regresó a Guatemala a mediados de la década de 1970 y vivió allí con su familia el resto de su vida. Se dice que era frecuente verlo caminando por las calles de la capital o manejando su vehículo como cualquier otro ciudadano. El ignorante critica porque cree saberlo todo. El sabio respeta porque sabe que siempre hay algo nuevo que aprender. Frase anónima. Nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a conocer cómo se graba el programa Oigamos la Respuesta. También conoceremos de la leyenda del nudo gordiano. Y entre otros temas, conoceremos de los beneficios de instalar plantas geotérmicas en volcanes. Les esperamos. Programa C, Control 31. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.